Vamos a empezar con la distribución de frecuencia. Vamos a empezar con esta parte de la, ¿qué es una distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia, como dice su nombre, es distribuir valores de forma frecuente, ¿ya? Ahora, tenemos como primer dato, lo voy a hacer un poquito más grande, ahora sí, ¿ya? Tenemos como primer dato los datos en bruto. ¿Qué son datos en bruto? Los datos en bruto son los datos recolectados que aún no se han organizado. Por ejemplo, la estatura de 100 estudiantes tomados una lista alfabéticamente en la universidad. Se llama datos en bruto cuando yo tengo el grosso de todo lo que yo he investigado. Por ejemplo, si quiero saber cuántas personas están contagiadas o cuántas personas calzan esto o cuánto va a rendir mi empresa o cuánto va a rendir mi carretera, entonces eso es los datos en bruto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo un entreverado de datos que no puedo determinar cuál es cuál de cada dato, ¿ya? A eso le llamo datos en bruto. Cuando yo ya vaya recolectando de acuerdo a tamaño, forma o determinado valor, ¿ya? Ahí ya va a ser datos organizados o distribuidos de una forma correcta, ¿ya? Datos en bruto, es decir, es tener toda la recolección de datos, ¿ya? Esos son los datos en bruto. Pero ya si yo voy ordenando, puedo ordenarlos por colores, por tamaño, por dimensiones, no sé. Ya, esos ya son datos ya distribuidos de una forma correcta. Los datos en bruto es en todo, entonces, todo lo que yo he investigado. ¿Bien? Ahora, ¿a qué se llama ordenaciones? Ordenaciones se le llama a los datos numéricos en brutos dispuestos en orden creciente o decreciente. Ahora sí, todos los datos en bruto que yo tengo los puedo ordenar, ¿ya? De forma creciente o forma decreciente. Es decir, que a todos estos de aquí, datos que yo tenga, que yo observe de una determinada investigación, ¿ya? Yo lo puedo ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? De una forma creciente o decreciente. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre cuánto tiene el rendimiento en ingeniería civil, digamos, estoy investigando cuánto va a ser el rendimiento de mi carretera, entonces yo tengo que ver o determinar qué tipo de, en otras palabras, qué tipo de materiales van a ser más resistentes al pasado del tiempo. Entonces yo voy a ordenar material de clase A, material de clase B, material de clase C. Entonces, dependiendo de esos materiales, eso es lo que voy a hacer. Entonces, a eso le llamo ordenación. A ordenar qué es lo que yo estoy recolectando. ¿Bien? Se puede hacer de forma creciente o decreciente, o sea, decir desde el mayor hasta el menor. Puedo decir clase A, clase B, clase C. O puedo decir clase C, clase A, clase B o clase A. Dependiendo de mí, ya de cómo yo lo ordeno. No hay problema en ese sentido. Por ejemplo, aquí dice, si la estatura mayor de 100 estudiantes es 74 pulgadas y la menor es 60, el rango entonces está en 74 a 60. Entonces son 14 pulgadas que va a estar entre el rango de esas actividades. Entonces lo mismo, está ordenando nomás de lo que yo voy a determinar para poder realizar. ¿Listo? Recapitulemos. Datos en bruto son todos los datos. Ordenaciones, ordenar los datos de acuerdo de forma creciente o decreciente para un determinado estudio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es una distribución de frecuencia. Al organizar una gran cantidad de datos en bruto, suele resultar útil distribuirlo en clases o categorías y determinar la cantidad de datos que pertenecen a cada clase. Esta cantidad se conoce como frecuencia de clase, a la disposición de tabular los datos en clase con su respectiva frecuencia de clase. Se la conoce como distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Es decir, cuando yo voy a determinar las clases de frecuencia, es decir, que en esta parte yo voy a realizar una distribución de frecuencia de qué es lo que va a ingresar. Por ejemplo, aquí está ingresando, ahorita, terminé, ahora sí. Aquí está ingresando de 60 a 62. Es decir, estaturas entre 60 y 62. ¿Ya? Si tiene 62,5 no ingresa en este rango. Va a ingresar aquí, en este rango de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice organizar. Entonces, si aquí lo tomo el hasta 62, aquí ya no puedo empezar de 62. 62,5 sí, ya puede entrar aquí.
¿Ya? Entonces yo debo organizar de dónde a dónde voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, mis datos no van a ser confiables porque voy a tomarlos en cuenta en la primera columna y en la segunda columna. No me sirve. Lo que yo debo hacer es tomar solamente en una fila, entonces voy a tomar el valor que corresponde. Por ejemplo, aquí voy a decir de 60 a 62. Entonces, todos los datos que están entre 60 y 62. Ahí está. Todos los datos que están entre 63 y 65. ¿Ya? Ahora aquí ya no lo está tomando el 62. Y todos los datos de 66 a 68. Entonces, está tomando los datos de acuerdo a lo que se ve. ¿Ya? Porque si yo tomo de 60 a 63, entonces lo estoy incluyendo aquí y lo estoy incluyendo acá. Entonces, no puedo tomar datos que se incluyan en dos. Para que sea una buena distribución de frecuencia, entonces lo debo distribuir en una frecuencia de clase. A eso se le llama frecuencia de clase. Tomar de un lado a otro, de un dato inferior a un dato mayor, un dato mayor a un dato inferior, da lo mismo. Inferior a mayor estoy tomando ahorita. Entonces, a eso es lo que debo determinar acá. Para poder distribuir una frecuencia, debo tomar el rango. ¿De qué a qué voy a tomar? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿cuál va a ser mi rango para ver qué productos voy a lanzar al mercado? Entonces, yo debo ver de qué año a qué año voy a tomar. Entonces, ese es para poder tomar a frecuencia. Puede decir del año 2000 al año 2003. Entonces, ahí tengo mi rango. ¿Cuánto subió, cuánto ganó mi empresa con el producto que lancé? Entonces, del 2003 al del 2004 al 2005. Entonces, ¿cuánto va a ser el rango que yo hice? Entonces, yo debo determinar el rango para poder trabajar y determinar Profe, de una entonces, ¿esto manera... quiere decir que los datos en brutos siempre van a ser números? Siempre van a ser números. No tienen por qué llevar, supongamos, no sé, No. leones en plural y luego, por No. ejemplo, decir los leones. Es decir, al no saber la cantidad que tenemos, o sea, siempre nos van a especificar con una cantidad. Sí, siempre una cantidad. Bueno, con datos. Siempre con datos. Aquí, claro, puedes ponerle que aquí el 60 y 62 pertenece a los años, digamos. Aquí puedes, es decir, podés clasificar. En esta parte de aquí puedes ponerle los nombres a qué pertenece. Pero aquí ya me dice estaturas, me dice. Entonces estatura entre 60 y 62. Listo. Yo ya sé con qué está trabajando. Entonces lo mismo puedo determinar con lo otro para poder trabajar. ¿Ya? Ahora, la primera clase o categoría, por ejemplo, consta de las estaturas que van de 60 hasta 62 pulgadas y queda indicada con el símbolo 60-62. Como hay 5 estudiantes cuyas estaturas pertenecen a esa clase, la frecuencia correspondiente es 5. Entonces, de aquí a aquí hay 5 personas que dicen que tienen esta estatura, nada más. Eso me dice que a los datos organizados y resumidos como en la distribución de frecuencias anterior se le llama datos agrupados. Ahora, aquí en la estadística descriptiva hay dos formas de trabajar los datos, como son datos agrupados y datos no agrupados. En este caso tenemos datos agrupados porque lo estamos agrupando. Aquí está. De 60 a 62 estamos agrupando datos y estamos poniendo valores. De 63 a 65 estamos agrupando datos y estamos poniendo el valor. Cuando no son datos agrupados, debo poner cada uno. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Aquí me dice que hay 5 estudiantes entre 60 y 62 de estatura, pero no me especifica si tiene 61, si tiene 62 o si tiene 60. ¿Cuántos tienen 60? No me especifica. ¿Cuántos 61? Tampoco no me especifica. ¿Y cuántos 62? Tampoco me especifica. ¿Me especifica qué? Que de 60 a 62 hay 5. Listo. Por eso estos se llaman datos agrupados. Se llama dato agrupado cuando yo voy a agrupar una determinada cantidad a otra, ¿ya? Teniendo un rango. Mientras que se llaman no agrupados porque yo los voy a tomar en cuenta uno por uno. ¿Listo? Ahora sí. Aunque al agrupar los datos se pierden muchos de los detalles, ¿bien? De detalles originales de los datos, esto tiene la ventaja de que se puede obtener una visión general clara y se hacen evidentes las relaciones. Es decir, que yo puedo tener una observación clara,
Por ejemplo, si yo tengo 100 datos, no voy a escribir dato 1, dato 2, dato 3, hasta ese nunca acabo para poder clasificar. Es decir, que yo puedo agruparlo del 1 al 5, del 5 al 10, y así voy a ir agrupando para poder determinar cuántas personas hay entre 1 y 5. ¿Ya? Los datos agrupados se utilizan con valores altos para poder trabajar, ¿ya? Ya que no se puede trabajar con datos muy pequeños en datos agrupados. Entonces, si yo tengo 60, 70, 80, 90 y así sucesivamente, entonces ahí es lo que yo debo aumentar y, bueno, clasificar y hacer datos agrupados. ¿Listo? Ahora, tenemos los intervalos de clases y límites de clases. ¿Cuáles son los intervalos y cuáles son los límites de clase? El símbolo que representa la clase, como 60, 62, en la tabla 2.1 se la conoce como intervalo de clase. Quiere decir, a esta parte de aquí, de aquí, se llama intervalo de clase. Esta columna de acá se llama intervalo de clase. ¿Por qué? Porque me está diciendo entre este y este. Entonces, ese es el intervalo, ¿ya? Intervalo de clase. A los números de los extremos se lo conoce como límite de clase, ¿ya? El menor límite inferior y el mayor límite superior. Es decir, esta es la columna que se llama intervalo de clase y a esto se llaman límites. Este es límite inferior y este es límite superior. Entonces, inferior porque hasta ahí va a llegar, desde ahí voy a contar, y superior hasta aquí llega. ¿Ya? Límite inferior y límite superior. Eso me dice. Ya, los términos de clase e intervalos de clase se suelen usar indistintamente, aunque el intervalo de clase en realidad es un símbolo para la clase. Un intervalo de clase que, por lo menos teóricamente, no tenga indicado el límite de clase superior o el límite de clase inferior, se conoce como intervalo de clase abierto. Por ejemplo, al considerar grupos de edades de personas, un intervalo que sea de 65 años o mayores. Entonces, hay dos clases de intervalos, el intervalo cerrado y el intervalo abierto. Se llama intervalo cerrado cuando está así, de 60 a 62. No pasan de 62, es decir, todos los que engloban hasta 62. Pero si yo le pongo de 60 hasta, los 60 o mayores a 60, ya eso es intervalo abierto, porque yo puedo poner 63, 64, 65, 66. Ya eso es abierto, porque me da la opción a poner más datos. Mientras que aquí me ha dado un rango ya, de 60 a 62. Entonces aquí es un intervalo cerrado, solo hasta 62. No pueden tomar números menores a 62. Perdón, mayores a 62. No puedo tomar esos números mayores, porque estaría mal cuando yo vaya a trabajar. ¿Listo? Eso me dice aquí. Los intervalos de clase abierta son los 65 o mayores, es decir, de ese número y todos los que hayan por ahí. ¿Ya? A eso se le llama clase abierta. Intervalos de clase, pero de clase abierta. Si yo solo pongo 60 sin un segundo número a su lado, significa que ese 60 es abierto, o sea que yo podría colocar el 60 para arriba o para abajo. ¿Sí? Puedo tomarlo hasta donde yo quiera para poder trabajar. No hay problema eso. Eso me dice. ¿Ya? Ahora, además tenemos las fronteras de clase, como dice aquí. Si las estructuras se registran a las pulgadas más cercanas, el intervalo de clase 60-62 comprende teóricamente todas las mediciones de 59.500 hasta 62.500. Es decir, que si yo puedo tomar solamente de aquí hasta ahí, ¿ya? Quiere decir, si hay un estudiante que midió 59,5, ese entra en mis intervalos de clase. Hasta aquí, ¿ya? Entra. 59,5 redondeado es 60, entonces entra. Hasta ahí, hasta esa frontera puedo trabajar. 62,4 entra. Hasta aquí, hasta 62,4. Es decir, 62,1 entra, 62,2 entra, 62,3 entra, 62,4 entra. 62,5 ya no entra, porque 62,5 lo redondeo y se hace 63, entonces tienen que entrar en el otro intervalo de clase. ¿Ya? Esas son las fronteras. ¿Hasta dónde yo voy a llegar para poder trabajar?
Eso me dice. Estos números que indican brevemente mediante los números exactos, ahí está, ¿ya? Son clases menores o mayores. Es lo mismo. Hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a ir. ¿Listo? Miren, tienen que trabajar de 59,5 hasta 62,5 para poder trabajar. ¿Listo? Nada más. Ahora, el otro me dice tamaño a amplitud del intervalo de clase. ¿Cómo voy a hacer yo? Porque tienen que tener el mismo tamaño para poder trabajar. No puedo tener 3 datos a un lado, el otro lado 4 datos, el otro lado 5 datos. No puedo tener así, ¿ya? No puedo tomar aquí, fíjense. Vamos en la tabla. De 60 a 62. Entonces estoy tomando 60, 61, 62. Estoy tomando 3 datos, ¿sí? Estoy tomando desde 60 a 62. Entonces estoy tomando los datos como por ser 60, 61 y 62. 3 datos estoy tomando, o sea, 3 intervalos, ¿ya? Entonces, ahí, de 63 a 65, 63, 64 y 65, también 3. Está yendo de 3 en 3, fíjense, ¿ya? Entonces, a eso que está yendo de 3 en 3, ¿ya? Se le llama, como dice aquí, tamaño o amplitud del intervalo de clase. A eso se le llama el tamaño. Entonces, fíjense, el tamaño o amplitud de un intervalo de clase es la diferencia entre su frontera superior e inferior. Entonces, la mayor menos la menor, y se la conoce también como amplitud de clase. Algunos libros tienen como amplitud, ¿ya? Tamaño de clase o longitud de clase, que es lo mismo. Tamaño de la clase o longitud de la clase, da lo mismo. Cualquiera de esas abreviaturas sirve. Entonces, si es una distribución de frecuencia para todos los intervalos de clase, tiene la misma amplitud. Esta amplitud se la denota con la letra C. Exacto. Ya cuando ustedes tengan una letra C, yo ya sé que es la amplitud o el tamaño de la clase. Esta C es igual a la diferencia entre dos límites. Entre límites inferiores de la clase sucesiva y los límites superiores. El inferior, ya, el superior menos el inferior. Ahí está. Superior menos inferior, o puedo trabajar también superior menos inferior. Entonces, lo que he restado, eso es mi tamaño de mi clase. O ancho de clase, que en algunos libros dice también ancho de clase, amplitud de clase, longitud de clase. Entonces, ¿de dónde a dónde voy a tomar? ¿Cuántos intervalos voy a tomar? En este caso me dice 3, entonces 3. Entonces, si digo de 60, entonces 60, 61, 62. Hasta ahí, son 3. Si digo de 64, entonces 64, 65 hasta 66. Entonces, eso es lo que tengo acá arriba. Hasta 66, lo mismo que tengo. De 63 está tomando aquí hasta 65. Entonces, 63, 64 hasta 65. Ahí está, 3. Entonces, eso debo determinar. Gracias a este, como dice aquí, a este tamaño, amplitud o ancho de clase, ¿ya? Voy a saber cómo voy a determinar yo. ¿Listo? Entonces, ahí tengo ya la primera parte de cómo voy a determinar. La primera fórmula. ¿Ya? Esta es una primera fórmula. Entonces, el mayor menos el menor, y ahí tengo lo que es mi ancho de clase, que se abrevia con la letra C. ¿Listo? En este libro lo abrevia con la letra C. En otros lo abrevia con otra letra, que es lo mismo, no hay problema. ¿Ya? La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando los límites de la clase inferior y superior y dividiendo entre 2. La marca de clase, en otras palabras, es el promedio, es la mitad. El superior más el inferior dividido entre 2. Inferior más superior dividido entre 2. Es decir, tengo que sumar los dos de la tabla. 60 más 62 dividido entre 2. Eso es mi marca de clase. Esa es mi marca de clase. ¿Ya? A la marca de clase también se la conoce como punto medio. ¿Por qué punto medio? Porque está dividido entre 2. Por eso se le conoce como punto medio, porque yo la puedo dividir entre 2 para poder trabajar. Ahora sí, ya está conectado.
¿ya? Entonces, a eso le puedo decir marca de clase. Al punto medio, entre la suma de los dos, dividido entre 2, ese es el punto medio. Para los análisis matemáticos posteriores, se supone que todas las observaciones que pertenecen al intervalo de clase dado coinciden con la marca de clase. Así se considera que todas las estaturas del intervalo 60-62 son de 61. Entonces me está diciendo a mí que los intervalos de este a este, yo tengo una marca de clase que me voy a tomar como dato, que es 61, que es la mitad. Es la frontera que voy a tomar yo como valor determinado para poder tomar decisiones. Para eso me sirve la marca de clase. Para poner el punto medio. Ah, ni tan allá, ni tan acá. Entonces, la mitad. Para poder determinar yo si es importante lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en este año gané 10,000 y el otro año ganó 11,000. ¿Ya? Entonces, entre esos dos, yo tengo que saber el punto medio para determinar cuánto más o menos voy a ganar. Es para eso me sirve la marca de clase. ¿Listo? Ahora, tengo reglas generales para formar una distribución de frecuencia. ¿Cuáles son las reglas para formar? Lo primero, en el conjunto de los datos en bruto se determina el número mayor y el número menor. Entonces, yo debo determinar en todo el conjunto de los datos cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Y si hay así el rango, entonces después ya tengo que hallar el rango. Acuérdense que el rango es lo que voy a trabajar en esta parte de acá. Aquí, en los intervalos de clase. ¿Ya? Aquí voy a encontrar el rango. ¿De dónde a dónde va a ir? ¿Listo? Encontrar el rango. La diferencia entre los números mayor y menor, ahí ya debo trabajar. El rango también se lo conoce como la amplitud. Entonces yo tengo que decir el mayor menos el menor. Ahí voy a encontrar. ¿Listo? Dice, se divide el rango de una cantidad adecuada de intervalos de clase de la misma amplitud. Si esto no es posible, se usan intervalos de clase de diferentes amplitudes o intervalos de clases abiertos. Es decir, que si yo no puedo trabajar de 3 en 3, ya como me dice aquí, trabaje de 3 en 3, porque eso me salió mi resultado, ya puedo abrir a un tercer dato. Por ejemplo, si yo no tengo datos que tengan 74, por ejemplo, no tengo estudiantes que midan 74, ¿por qué estoy tomándolo el 74? Porque es un dato abierto, estoy dando de 72 a 74. Pero si no tuviera estudiantes solamente que miden 72 y 73, no hay estudiantes 74. ¿Por qué lo estoy nombrando el 74? Porque estoy dando un dato abierto para que el que llegue a 74 sea incluido ahí. ¿Listo? Eso me dice a mí para poder trabajar. Entonces, ese es el segundo paso. Se divide el rango en una cantidad adecuada de intervalos de clase de una misma amplitud. Si esto no es posible, se usan intervalos de clase diferentes, amplitudes o intervalos de clases abiertos. La cantidad de intervalos suele ser de 5 a 20, dependiendo de los datos. Es decir, puedo dar 5 intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? Trabajamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los 5 intervalos. ¿Ya? Hasta 20 me puedo dar hasta 20. ¿Listo? Eso me dice. Puedo dar de 5 a 20, dependiendo de los datos. Los intervalos de clase también suelen elegirse de manera que las marcas de clase o puntos medios de clase coincidan con datos observados. Es decir, se puede dar también para que coincidan que hay varias personas que miden 61. Eso me dice ahí. ¿Listo? Coincidan con los datos observados. Esto tiende a disminuir el llamado error a agrupamiento. Algunas veces tenemos errores de agrupamiento porque agrupamos mal. Este error de agrupamiento, ¿ya? Se suele subsanar, ¿ya? Con sacar los puntos medios. Porque al sacar los puntos medios, si no coinciden los puntos medios, entonces estoy agrupando mal. Entonces, ahí es lo que voy a trabajar. Ahora me dice, en cambio, las fronteras de clase no deben coincidir con los datos observados. Entonces, las fronteras, ¿qué quiere decir? Los datos de los extremos no pueden coincidir con el dato del medio. Por ejemplo, si voy a trabajar de 60 a 63,
no puede coincidir mi marca de clase, ¿ya? No puede ser 60 mi marca de clase, porque acuérdense que la marca de clase, ¿ya? Es la división de los dos. ¿Listo? La marca de clase es la división de los dos, es la suma de los dos y dividido entre 2. Entonces, me dice a mí que no puede coincidir este 61 con el intervalo inferior o con el superior. No puede ser el mismo, no sirve para trabajar. Debe ser algo intermedio entre los dos. ¿Ya? Se determina la cantidad de observaciones que caen dentro de cada intervalo de clase, es decir, se encuentran las frecuencias de clase. La mejor manera de hacer es utilizando una hoja de conteo. Siempre es bueno tener una hoja para contar, ¿ya? Aunque en algunas empresas ya tienen su Excel preparado, en algunas tienen su contador, ¿ya? Para eso están trabajando los ingenieros en sistemas. Ustedes meten datos y ellos hacen el conteo rápido. O sea, antes no necesitan hacer ese conteo. Ellos le hacen el conteo y le entregan conteo ya de qué hay a qué. Ustedes le dan el rango, yo quiero de aquí a aquí y listo. Y le hacen el conteo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que aprender a hacer cómo hacer esta hoja de conteo. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacer una hoja de conteo, puede ser que el dato o puede ser que ese día el sistema se fregó o cualquier cosa pasó y ya no pude trabajar. Además que esta hoja de conteo me sirve a mí para determinar cuántos datos estoy contando para trabajar, ¿ya? Y cuántos datos me van a ayudar. Por ejemplo, si es mi investigación que voy a hacer yo para mi tesis, para mi defensa, para mi proyecto, para mi informe, entonces yo debo determinar en mi hoja de conteo de lo que yo estoy investigando. Porque ustedes van a ir a hacer trabajo de campo, siempre van a ir a hacer trabajo de campo. ¿Por qué? Porque van a hacer práctica. Y le van a pedir qué han hecho de su práctica. Le van a pedir qué han hecho de su práctica. Ustedes tienen que tener una hoja siempre que respalde qué es lo que han hecho, qué han investigado, qué han encuestado, qué entrevistas han realizado ustedes. Por ejemplo, si van a ir, lo van a mandar a los médicos, lo van a mandar a un determinado lugar. Entonces aquí van a ver todos los neonatos. Entonces tienen que contar cuántos nacieron, cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, cuántos nacieron por cesárea, cuántos nacieron un montón. Entonces tienen que hacer ese conteo, porque el doctor le va a decir, a ver, detalles de todo lo que ha pasado hoy. Entonces tienen que detallar ustedes, contar cuántos han nacido vivos, cuántos han nacido muertos, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, cuántos nacieron entre esta hora y esta hora. O sea, tienen que tener detallado esa situación, porque les dan una hoja de ir a trabajar, para hacer un trabajo de campo. Igual, también le dan a cada uno de ustedes tiene un trabajo de campo. Siempre. Nosotros trabajamos con esa parte. Además, también nosotros como profesor igual hemos hecho ese trabajo de campo. Hemos ido a analizar, hemos ido a hacer encuestas, entrevistas a los colegios, ir a estudiarlo a cada uno de los estudiantes. Lo mismo, igual. En todas las carreras se hace el hoja de conteo. ¿Por qué? Porque van a ir a determinar, investigar un problema que uno determine en ese lugar. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la hoja de conteo. Debo determinar yo para qué me sirve. Ahora, para poder trabajar, ¿ya? Hay distintas formas de gráfico, porque yo tengo que, de base a un gráfico, de mirar esto, yo puedo determinar. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que hay 8 personas entre 60 y 63, porque aquí me falta, ¿ya? De 60 a 63 personas o 61% de personas que tienen una estatura de 8. Así puedo determinar. Aquí no está bien detallado. Me falta detallar acá. Este libro le falta detallar. Porque yo tengo que poner el rango de uno a otro para determinar. Puede decir, de 60 a 61 tengo 8 personas que miden entre 60 y 61. Perdón, y 63. De 60 a 63 tengo 8 personas que miden. Entonces, en base a una tabla yo puedo determinar qué es el análisis que voy a tener. Entonces, me voy a ver aquí, fíjense, el dato mayor, el que más me importa. O dato mayor o dato menor. Los otros datos casi no son importantes. ¿Por qué? Porque el dato mayor me va a ayudar a decidir y el dato menor a tal vez replantear lo que decido. Por ejemplo, puedo decir que hay personas entre 66 y 68. Hay 40 personas que miden entre 66 a 68.
Entonces puedo decir que ese curso hay bastantes personas altas. ¿Ya? Ahí ya pude observar. Con solamente un gráfico ya puedo determinar qué hay. Entonces, para eso hay distintos histogramas y polígonos de frecuencia. En otras palabras, son gráficas. Dice, los histogramas y polígonos de frecuencia son dos representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencia. Es decir, de las tablas es su representación gráfica. Entonces, ustedes no necesitan demostrar la tabla. Necesitan la tabla para hacer el gráfico. Con el gráfico ustedes pueden tomar decisiones. Acuérdense que lo que nos muestra Unitel, nos muestra para las candidaturas, para todo eso, nos muestra solamente datos así, a lo bruto. Es decir, que nos muestran datos así con gráficos. No nos muestra, usted encuestó a 10 personas de Cochabamba, 10 de La Paz. No nos muestran eso. O puede ser que hayan ido a encuestar 10 de solamente Santa Cruz y 50 de La Paz. No nos han mostrado eso, solamente nos han mostrado un gráfico. Entonces, ahí es lo que va a determinar. Este gráfico es lo que me ayuda a mí a decidir. Entonces, tenemos el primer gráfico que se llama histograma y polígono de frecuencia. El histograma o histograma de frecuencia consiste en el conjunto de rectángulos que se tienen, sus bases sobre un eje horizontal, en sus centros coincidiendo con las marcas de clase. Es decir, para los histogramas se grafica con la marca de clase. Por eso no lo está trabajando aquí de 60 a 63. Está trabajando con las marcas de clase. Acuérdense, 60 más 63 dividido entre 2. ¿Qué es eso? Lo mismo, así. Con esa marca de clase. Para el histograma de clase, que son las áreas proporcionales de frecuencias de clase. Es lo mismo. El polígono de frecuencia es una gráfica de líneas que representa las frecuencias de clase graficadas con marcas de clase. Se pueden obtener conectando los puntos de las partes superiores de los rectángulos del histograma. Para el polígono de frecuencia, es decir, que el punto medio aquí se va a conectar con el otro. Ahora sí, un ratito, me dice que se conecta de esta forma. Si yo tengo un punto ahí, un determinado punto aquí, determinado punto aquí, un determinado punto ahí, y así sucesivamente. Ahora me dice la conexión. Es decir, la conexión de ese con ese, de este con este, y así. Fíjense que ya estoy sacando yo una determinada curva. Esta es curva ascendente. Puedo decir, miren, están aumentando, los chicos más altos ya están yendo. O sea, me puedo decir que son chicos más altos que hay en ese curso. Bien, puedo determinar eso. ¿Listo? Para eso se llama el polígono de frecuencia. Ahora, más abajito. Tenemos también distribuciones de frecuencias relativas. Ahora sí. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Ahora sí, esta es la primera parte donde vamos a determinar cuál es relativa.